Ya lo venía comentando hace unos días que es lo más probable y cuanto antes mejor. Dentro de las peores opciones, la mejor opción es que el rescate venga cuanto antes, porque realmente esto que no se sostiene. O sea, si yo ya de por sí, antes de esta crisis del coronavirus, decía que el nivel de deuda y de déficit que teníamos era insostenible, ahora ya os lo decía, o sea, cabrearse ahora no tiene sentido porque no hay arreglo, o sea, esto ya está quebrado prácticamente. Hace tiempo el cabrón de Soros dijo que el destino de España era permanecer constantemente en crisis y parece que cada vez hay que darle más la razón. Yo personalmente no proyecto un horizonte de bonanza en España en mínimo 10 años. O sea, si ya de la crisis de 2008 a nivel macroeconómico y de indicadores macroeconómicos sí salimos, pero la gente realmente a pie de calle no notó esa recuperación. O sea, España no ha recuperado ese nivel de vida y ese estado del bienestar que había antes de la crisis de 2008. O sea, ahora todavía menos. O sea, después de esto, o sea, yo lo veo muy mal, muy mal. O sea, va a haber que hacer muchísimos sacrificios y va a llevar mucho, pero que mucho tiempo. Y esto, como os digo, teniendo en cuenta que se tenga una estrategia responsable y adecuada y se mantenga en el tiempo. Como no se haga, esto va a ser como Argentina, una crisis crónica que siempre estás en crisis. Es que el país tiene tantos problemas y tan difíciles de solucionar con la mentalidad generalizada que tiene la gente y los que tenemos en el gobierno, que es todo tan cansado. O sea, yo solo me pongo a pensar en la cantidad de cosas que hay que hacer y es todo tan cansado. ¿Te vas a poner tú a pegarte con la mayoría de gente lobotomizada a pie de calle diciéndole hay que hacer esto, no caigas en la demagogia? Lo veo difícil, porque es que, como digo, es todo muy cansado. De ahí que yo viera con buenos ojos la opción del rescate, porque es la única manera de que este país coja un rumbo económico responsable, haciendo que la troika meta la mano e intervenga en las cuentas y la economía española. Si no, yo no veo a este país haciendo esas reformas, no veo a este país asumiendo hacer esos ajustes, no lo van a hacer. Si solo hay una forma de hacerlo es que venga la troika y obligue a hacerlo. Porque, de verdad, o sea, yo no veo a este país preparado para los sacrificios o los ajustes que se deben hacer. Ojo, coger un rumbo económico responsable no implica que al día siguiente, todo es perfecto. No, es que esto lleva mucho, pero que mucho tiempo. O sea, el desastre que se ha perpetrado en tantos años no se soluciona en 2 días. O sea, esto va a hacer falta una constancia de aplicar unas medidas políticas y económicas adecuadas, una flexibilización del mercado laboral que este gobierno jamás la haría, jamás. Y es lo que más me da rabia porque le van a restar oportunidades a la gente joven y va a tener que salir fuera. Pero es que, como os digo, esto no es cosa de 2 días. Se van a tener que aplicar políticas que se puedan mantener en el largo plazo y que en un futuro puedan volver a traernos una época de bonanza. Pero mientras tanto va a tocar algo muy parecido a la época post-Zapatero. Ayer lo comentaba en Twitter con una infografía desoladora que demostraba que el 34% de la población mantiene al resto. Y esto con una tendencia a una población envejecida, es decir, cada vez va a haber más gente que mantener y menos gente que mantenga a la gente dependiente. O sea, es que creo que nos hacéis a la idea de la gravedad de esto, porque hablamos de que nos vamos a poner fácilmente en un 120% de deuda respecto al PIB. O sea, tienes una deuda que pagar inmensa, hay que pagarla, eso se paga vía impuestos, tienes cada vez más población dependiente, tienes rentas mínimas, es decir, hay que pagar esas rentas mínimas, más gasto, y realmente tienes un mercado laboral que no se va a flexibilizar, cada vez vas a tener más gente en el paro con el hundimiento de la actividad económica y con el miedo a contratar. Y claro, al final es un desastre, porque te das cuenta de que la gente joven va a pagar más impuestos que nunca para recibir menos que nunca. O sea, es brutal. Porque, seamos realistas, no van a tener pensiones. No van a tener pensiones. Y es duro. O sea, ojalá pudierais tener una visión general de cómo está el panorama para daros cuenta de lo desolador que es.
Claro, cuando tú tienes tanta población dependiente, el dinero lo tienes que sacar de algún lado, y esto viene de lastrar a la España productiva, a la España que genera empleo, y que por tanto cada vez va a estar más expoliada, cada vez contrata menos, cada vez su actividad económica se reduce más porque la población cada vez es más dependiente, hay un menor consumo, y las empresas no quieren contratar con un mercado laboral muy rígido, más gente en el paro, más rentas mínimas, más población dependiente, vas destruyendo poco a poco el tejido productivo, y al final es que, o sea, es terrorífico. O sea, yo me pongo a hacer aquí un poco de lógica y de análisis y es terrorífico. Es que esto pinta muy, muy feo. Y el grandísimo problema es que no hay una mentalidad generalizada en la población adecuada para realmente llevar a este país por un rumbo positivo a nivel económico. No lo hay, o sea, yo te lo digo, que no lo hay. O sea, una de dos, o viene la troika y nos obliga a hacer lo que hay que hacer, o incluso se irá peor. O sea, se irá peor si no se hace lo que se tiene que hacer. Es que yo lo veo tan complicado, porque si hacen eso, tenemos a la mitad del país en las calles quemándolo todo. Y haciendo 15Ms, y volvemos un poco a lo mismo, O sea, es lo que os digo, o sea, tú no puedes salvar una población que no quiere ser salvada. Repetimos la historia, macho. Volverán las manifestaciones de stop recortes y demás, y volvemos a lo mismo, macho. Volvemos a lo mismo. No hemos aprendido nada de 2008. Nada. Lo que más creo que le debería preocupar a este país es si desde la izquierda se empieza a coger un discurso antieuropeísta frente a este rescate, porque eso ya podría ser el desastre absoluto. Si España sale de la Unión Europea, la verdad, o sea, ya... olvidaos, o sea, salid corriendo. A mí lo que más pena me da es que en este país yo sé que hay una parte de la población coherente y responsable. Y precisamente esa parte de la población va a ser poquito a poco destruida y cada vez más puteada por culpa de los irresponsables que apuestan por el populismo, que apuestan por el socialismo, y cada vez más les joderán, les lastrarán todavía más, les irán parasitando cada vez más, hasta prácticamente convertirlos también en población dependiente. Y es una pena, de verdad, porque les van a arrastrar a la miseria con ellos, ¿verdad? Con la demagogia, con el populismo, les van a arrastrar con ellos a la dependencia